Ya estamos. Listo, buenas tardes para todos. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? Me presento. Mucho gusto, mi nombre es Viviana Marcela Sánchez, tutora del curso Pensamiento Lógico Matemático. ¿Sí me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Fuerte y Sí, claro, señora, sí se le profe. escucha. Sí. Ok, muy bien. Listo. Entonces, como les venía diciendo hace un momento, vuelvo y me presento. Mi nombre es Viviana Sánchez, tutora del curso Pensamiento Lógico Matemático. Aquí ya vemos dos tutores en la tarde de hoy, ¿sí? Que vamos a estar explicando parte de la unidad número 1. ¿Qué? Vamos a estar hablando un poquito del curso, presentándonos y dándoles la bienvenida a todos, dándoles algunos tips para que los tengan en cuenta durante este curso para que pues todo nos salga supremamente bien. ¿Listo? Entonces vamos a presentar a nuestro tutor también. Ya le voy a ceder la palabra para que lo conozcan, que se encuentra aquí también. Buenas tardes, muchachos, un gusto saludarlos a todos. Me presento, mi nombre es Ronald Andrés Otavo Loaiza, también tutor del curso de Pensamiento Lógico Matemático, y que los voy a acompañar. Vamos a armar los IPAs, digamos que trabajamos en equipo con la profesora Viviana, ¿sí? Con el fin de que estos IPAs pues, sean dinámicos y que tengamos buenas, digamos, buenas expectativas del curso y que el aprendizaje pues, sea un nivel alto, ¿sí? Recuerden, muchachos, que en este curso pues estamos para acompañarlos, ¿sí? Pregunten sugerencias, ¿cierto? Las dudas, háganlas, no se queden con ellas, pues porque nosotros no somos adivinos, ¿sí? Y no sabemos lo que ustedes piensan o esas dudas que se pueden generar, ¿listo? En este CIPA vamos a trabajar inicialmente lo que es la unidad 1 con el ejercicio 1, ¿sí? Y pues la profesora Viviana nos va a acompañar, ¿cierto? Ya para mis estudiantes o para los estudiantes de ella, nos va a acompañar en este proceso, ¿vale? Un gusto saludarlos a todos y bienvenidos. Listo, inicialmente pues antes de empezar con todo lo que tiene que ver con la unidad número 1, quiero indicarles la importancia, ¿cierto?, de estar participando en el foro activamente, porque pues esto tiene unos puntos para la calificación de la unidad 1, primero que todo. Segundo, es importante que inicialmente cómo van a participar escogiendo la letra que van a trabajar en esa guía, ¿sí? Entonces vienen las letras A, B, C, D, entonces lo primero que van a hacer es eso, escribir, voy a trabajar la letra A, ¿cierto? Para que la otra persona que está en ese grupo al que usted corresponde no la vaya a tomar, sino que tome otra letra, ¿sí? Para que las letras no se repitan. ¿Listo? Eso por un lado. Lo segundo, todas las retroalimentaciones se hacen es por el foro, no las vayan a enviar por un mensaje directo de la plataforma, por WhatsApp, por Skype, no, todo se hace es por el foro. Ustedes cargan ahí su documento de Word, ¿cargan qué? O sea, sí, cargan la solución de sus ejercicios y nosotros como tutores, ¿qué es lo que hacemos? Revisar ese Word, ese documento que ustedes adjunten y les vamos indicando si tienen que hacer ajustes o no. En mi caso, pues yo siempre les estoy poniendo, si tienen el ejercicio correctamente, les pongo buen trabajo, que cuando aparezca esta frasecita de buen trabajo, quiere decir que el ejercicio ya está totalmente bien desarrollado y no tienen que hacer ajustes. Si tienen que hacer ajustes, pues les escribo, mira, por lo menos Jason, tienes que hacer este ajuste. A veces les envío imágenes, si es necesario, ustedes necesitan que se les haga una retroalimentación ya personal, lo pueden solicitar, ¿cierto? Y pues buscamos el espacio y le hacemos. Estos CIPAs, como yo les decía en el grupo ayer, son más personales y son menos cantidad de personas. Ayer indicaban que en la web ya habían más de 100 personas y no los dejaba ingresar. En cambio, hoy somos más poquitos y las preguntas las pueden hacer. Entonces ya directamente a nosotros como tutores somos más cercanos, ¿sí? Entonces por eso es importante que no se pierdan los IPAs. Los IPAs no tienen puntos como tal para una nota durante la unidad. Simplemente los IPAs es ese acercamiento que tienen con el tutor para resolver las dudas e inquietudes que tengan sobre la guía que se está desarrollando. Nosotros aquí no venimos a desarrollar los puntos de la guía, venimos a darle ejemplos muy similares para que se puedan guiar y hacer
como tal ese trabajo que tienen ahí. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señora. Ok, listo, no hay inconveniente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Entonces, les tenemos por aquí una presentación muy corta, pero sustanciosa, con todo un poquito de lo que ya de pronto, si ya han estado en la web, ya ahí les han indicado varias cositas que yo voy a repetir acá. Listo, entonces, voy a compartirles por aquí. Me confirman cuando estén mirando. ¿Me confirman, por favor, si ya están mirando la pantalla? Sí, señora. Sí, señora. Ok, gracias. ¿Listo? Bueno, un momento. Entonces, nuevamente bienvenidos a este CIPA número 1 de la unidad número 1, tarea 1, actividad 1. Curso de Pensamiento Lógico Matemático, los tutores que estamos aquí acompañándoles durante esta tarde, el tutor Ronald Otavo y quien les habla, Viviana Sánchez. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este CIPA principalmente? Tenemos desarrollar ejemplos, ¿cierto?, de los ejercicios propuestos de la guía de la tarea 1.1 exactamente. O sea, solamente vamos a mirar la tarea 1 como para que no se me vayan a asustar de todo lo que tenemos que hacer en esta primera actividad. La verdad es muy sencilla. Si ustedes se toman la tarea de leer exactamente lo que les dice la guía, si la guía les dice lean de este libro, de la página 2 a la 6, hombre, lean solamente eso, ¿sí? No se salgan de ahí. No se vayan a buscar información en la web porque todas las guías se han desarrollado exactamente con lo que se les está brindando ahí. ¿Sí? Si ustedes van a buscar de pronto información en la web, entonces de pronto van a tener que en la web, sí, en internet llaman las proposiciones de otra manera o tienen otros conceptos y pues ahí vamos a empezar a tener inconvenientes. ¿Listo? ¿Cuáles son esos objetivos específicos? Resolver las dudas que se presenten en cuanto al desarrollo del ejercicio 1 de la tarea número 1. Como les digo, obviamente no les vamos a desarrollar el ejercicio, pero sí tenemos dos ejemplos muy similares. Entonces, empecemos. ¿Qué es eso del lenguaje natural? ¿Sí? El lenguaje natural, pues, es esa manera en la que nosotros nos expresamos normalmente como humanos, ¿cierto? Para propósitos, pues, generales de comunicación. Un argumento, ¿cierto? En lenguaje natural, ¿qué es? Es ese texto, ese párrafo, esa oración donde se involucran algunas premisas, ¿cierto? Como son, que me llevan de pronto a una verdad, por lo menos. Los estudiantes del curso de Pensamiento Lógico Matemático asisten al CIPA número 1, entonces entendieron la unidad 1, supongamos, ¿sí? O sea, son oraciones que se forman y forman un texto, un párrafo, a partir de unos conectores, ¿sí? Por lo menos en este caso, ¿cuál utilicé? Entonces, bueno, asisten al CIPA número 1, entonces entienden la unidad 1, por lo tanto, aprueban el curso de Pensamiento Lógico Matemático, ¿sí? Entonces, ahí tengo tres conectores, entonces, por lo tanto, que no siempre va a ser los que ya vieron, ya leyeron, pues ya estoy hablando con términos un poco más precisos, por lo menos los conectores y o entonces, o sí, solo sí, pero si yo les digo, por lo tanto, ustedes ya también deben tener en cuenta que ahí estamos hablando de un conector, que no necesariamente siempre va a ser y o entonces sí, solo sí, no, también los podemos nombrar de otras maneras. ¿Listo? Entonces, sin más vueltas por acá, ¿cuáles son esos conectores lógicos o para qué me sirven? ¿Sí? Entonces, esos conectores lógicos son esas palabritas, como ya les decía hace un momento, que se utilizan para conectar, por eso se llaman conectores, son ese puente, ¿sí? Yo le llamo como un puente que me permite unir proposiciones simples. ¿Cuáles son esas proposiciones simples? Por lo menos, hoy es miércoles. Este es el primer CIPA. Estos son los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, ¿sí? Ahí no hay ningún conector en este momento. Pero si yo digo, hoy es miércoles y estamos en el CIPA con los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, entonces explica la unidad 1. Ahí ya estoy utilizando unos conectores, ¿sí? Que me permiten formar una oración.
Y cuando ya utilizo conectores, ya no pasa, o sea, ya pasa de ser una proposición simple, una proposición pequeñita, a ser una proposición o expresión compuesta, ¿sí? Donde obviamente va a depender el valor de verdad, ¿sí? ¿Cuál es ese valor de verdad? Por lo menos si digo, voy a tomar a alguien aquí al azar, Cristian. Entonces, Cristian, si Cristian participa del CIPA número 1, aprueba la unidad 1. Luego puedo decir, si Cristian no asiste al CIPA número 1, no aprueba la unidad número 1, ¿sí? O sea, estoy dando como unos valores de verdad. Si él hace esto, pues va a pasar. Si él no hace esto, pues no va a entender, ¿cierto? No va a pasar. Entonces, a medida que vayamos a ir avanzando, de pronto me van a entender un poquito más esto de los conectores o de qué es lo que realmente estoy hablando cuando ya veamos más ejemplos. No los quiero enredar tampoco. Esta tablita es importante que la tengan, ¿cierto? Esta presentación no la vamos a compartir, lo que vamos a compartir es la grabación. Entonces, para que la tengan en cuenta. Este primer conector, ¿cierto? Que es como una V al revés, es el I. Y este es una conjunción. O sea, como tal el nombre en matemáticamente, perdón, es conjunción. La V, ¿cierto? En este caso, pues yo les digo V para que hagan referencia, para que la graben, ¿cierto? Son maneras como de uno grabárselas. Es la O. Hace esto o lo otro. Se llama disyunción. Esta flechita que es así, ¿cierto? Es como un guión, es la negación. Supongamos, hoy no es lunes, ¿sí? Entonces, esta me está implicando una negación. Un condicional. Si asiste al CIPA, entonces va a entender el ejercicio 1, ¿sí? Entonces tenemos esta flechita que solamente va a señalar hacia la derecha. Ya nunca va a señalar hacia la izquierda, sino siempre a la derecha. Entonces ahí tenemos el entonces. Cuando la flechita está hacia los dos lados, ¿cierto? Tanto a la derecha como a la izquierda tenemos el sí, solo sí, que es el bicondicional. O sea, el estudiante va a probar el curso de pensamiento lógico matemático sí y solo si asiste a todos los CIPAs. Supongamos que alguien asistió al CIPA 1, no asistió al 2, sí asistió al 3 y sí asistió al 4. ¿Será que va a pasar o no? ¿Qué me dicen? No, porque se dijo que si asistía a todos los IPAs. Ajá, exactamente. Entonces, sí, es una bicondicional, eso es una condición exacta que me está diciendo, hace o las dos cosas o no hace nada, ¿sí? O por lo menos el entonces. Si asiste a un CIPA, entonces aprueba el curso. Supongamos que él no asistió al 1, pero asistió al 2, no asistió al 3 y no asistió al 4. ¿Será que va a pasar? En este caso, sí pasaría porque me están diciendo que si asiste a uno, pues entonces va, va a aprobar, ¿sí? Bueno, ahí vamos abriendo un poquito las cosas que de pronto ya han visto. Igual cuando expliquemos el punto número 2, pues igual vamos a retomar nuevamente un poquito ya esto y ya con las tablitas. ¿Cuáles son las tablas de verdad? ¿Sí? Las tablas de verdad son aquellas tablitas donde llevamos todas esas proposiciones compuestas, pero ya va es la parte simbólica, ya no va la parte del lenguaje natural, sino que va toda la simbología. ¿Cómo podemos elaborar la tabla de verdad? A partir de las proposiciones formales que vamos a obtener. Podemos obtener algunas que son súper grandes, ¿cierto? Otras un poquito más pequeñas, en las que ustedes van a encontrar 6, 7, 8 letras, ¿cierto? 3, 4, 5 conectores, o en las que pueden encontrar 2 conectores y no es más. ¿Cómo yo sé qué tan grande va a ser esa tabla de verdad? Siempre se van a estar guiando por la formulita que es 2 elevado a la n. O sea, es una potencia de 2. 2 elevado a la 1, 2 elevado a la 2. Pero ese elevado, ¿cierto? Ese exponente, ¿quién va a ser? El número de proposiciones que yo tenga. Pero, ¿cuáles son esas proposiciones? Entonces, aquí tengo un ejemplo. ¿Qué me indica de pronto los que ya han leído, ya han por ahí revisado la bibliografía? ¿Cuáles serían las proposiciones simples que tengo en este momento? Bueno, las proposiciones se identifican con letras, ¿cierto? Matemáticamente las letras que más se utilizan son la P, Q, R y S. Por eso ahí tenemos esas letras, ¿sí? Entonces, ¿cuántas proposiciones tenemos en este momento?
simples. Ahí, como ya tenemos varios conectores, ¿cierto? Ya vemos varias flechitas, vemos varias negaciones, ahí tenemos varios conectores. Ya sería una proposición compuesta toda la parte verde, ¿cierto? Pero ¿cuántas proposiciones simples tenemos? En este caso, ¿quién me indica? A ver. Profe, habrían 4. ¿Una? ¿Quién da más? A ver. 4. 4. ¿Cuatro? Hay Ok. 3 proposiciones, profesora. ¿Cuáles serían esas 3? ¿Quién dijo? Bueno, por ahí dicen que 3 y por ahí dicen que 4. El que dice 3, ¿cuáles son? El que dice 4, ¿cuáles son? A ver. Profe, las 4 son, las preposiciones son las mismas letras. Tenemos P, Q, R y Ajá. S. Son las 4 preposiciones Oh. que tenemos en el momento. Ok, muy bien. Esas son las proposiciones simples. O sea, en este caso lo tenemos es en lenguaje simbólico, ¿sí? Pero detrás de esta simbología hay una oración, ¿cierto? Hay un lenguaje natural. En este momento, ¿cuál es? Pues no lo sabemos porque simplemente tenemos la simbología. Pero lo que quiero que entiendan es que cada letra, como lo decía su compañero, es una proposición simple. En este caso, como tenemos 4 letras diferentes, independiente de que la R se esté negando, la S se esté negando, esas son 4 letras, ¿sí? O sea, R negada y R sin negar es la misma letra, o S negada y S sin negar es la misma letra, ¿sí? Porque va a seguir siendo S. Entonces, en este caso tenemos 4 letras. Como son 4 letras diferentes, ¿cierto? Por lo tanto, ese 2 lo vamos a elevar a la 4. O sea, si tuvieran solo 2 letras, ¿a la cuánto lo vamos a elevar? Pues sería 2 a la 2. Si tuviéramos 3 letras, sería 2 a la 3. Pero como en este caso tenemos 4 letras, sería 2 a la 4. ¿Y cuánto es 2 a la 4? 2 a la 4 no es 8 jamás, ¿cierto? No es 2 por 4, 8, sino que es multiplicar 4 veces el 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. ¿Listo? Quiere decir que ¿cuántas filas va a tener esa tabla? Va a tener 16 filas. Recuerden que las filas son las que van hacia abajo, no columnas. ¿Listo? Bueno, de manera así, como acá nos dicen, de manera horizontal, ¿sí? Hacia abajito. Bueno, para resolver las tablas de verdad, ¿cierto? Hay un orden, y yo ahora que hagamos el ejemplo, pues les voy a indicar de pronto para que se guíen de una manera sencilla. Las posiciones simples, o sea, primero van las letras solitas, la P y en orden alfabético, P, Q, R, S, ¿cierto? En este caso tenemos 4. Luego van las negaciones, en este caso, ¿quién iría? Entonces, espérame, en este caso iría menos R, menos S, ¿cierto? Después, las premisas, ¿quiénes serían las premisas en este caso? Espérame, me devuelvo. Tendríamos P, entonces Q. Otra premisa sería menos R, entonces menos S. Otra premisa sería P y S. Otra premisa sería Q y S. Y luego ya vienen los conectores, o sea, ¿cuáles puedo coger? P, entonces Q y, ¿cierto? Menos R, menos S. Esto iría en otro cajoncito. Después, cuando yo ya haya resuelto este, le puedo agregar este I, ¿cierto? Y agrego esta y resuelvo estas dos, que ya las tengo en otra columna junto con esta. Y finalmente, voy a unir todo el resultado que me dio al unir estas 3 con un entonces, ¿cierto? Q y S. No se preocupen que ahora que hagamos el ejercicio va a ser un poco más corto y vamos a empezar como de 0, ¿sí? Entonces, tranquilos que apenas estoy dando así como ejemplos súper grandes para los que pronto ya leyeron o ya han mirado un poco la bibliografía. ¿Listo? Esta tablita es súper importante, si le pueden tomar un pantallazo para que no se les olvide, igual la tienen en la bibliografía, sino que es súper importante tenerla en cuenta. ¿Listo? Cuando tenemos, bueno, en este caso, ¿cuántas filas tenemos? Tenemos 4, ¿cierto? Siempre van a empezar con la primera letra a llenar, en este caso, como son 4, entonces vamos a empezar a llenar 2 verdaderas, 2 falsas, ¿sí? La siguiente, como es la Q, entonces vamos a intercalar una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Si en este caso
si en este caso tuviéramos por lo menos 8 filas, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 4 verdaderas, 4 falsas. En el caso de la Q haríamos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, ¿sí? En el caso de la negación, ¿qué es lo que me está diciendo? Niegue la P. Pues, ¿cuál sería la negación del verdadero? Pues el falso. ¿Cuál sería la negación de una verdad que usted está diciendo? Pues una mentira, una falsedad. ¿Cuál es la negación de una falsedad? Pues decir la verdad. ¿Cuál es la negación de esa falsedad? Decirle, o sea, completamente lo contrario. La negación es completamente lo contrario. En el caso de que tenga dos proposiciones y estén conectadas con un i, recuerden que la v giradita es la i, eso solo va a ser verdadero cuando las dos que usted tiene, las dos, tanto la p como la q, sean verdaderas. De resto, todo va a ser falso. ¿Sí? Métanse eso ahí en la cabecita. La i, cuando tengo el conector i, va a ser verdadero solamente cuando las dos son verdaderas. De resto, todo va a ser falso. En el caso de la O, que es la V, ¿cierto? Cuando las dos proposiciones son falsas, eso es falso. De resto, todo es verdadero. No me importa el orden como esté, que si está primero verdadero, luego está falso, no. Si las dos son falsas, eso es falso. De resto, todo es verdadero. ¿Listo? Aquí en el caso de las proposiciones P entonces Q, entonces es súper importante que lo tengan en cuenta. Porque no es lo mismo decir P entonces Q que decir Q entonces P. ¿Por qué? Entonces me dice que solamente va a ser falso cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. De resto todo es verdadero. Solamente falso cuando tengan este orden. Primero verdadero y luego falso. ¿Listo? Si por lo menos estuviéramos diciendo Q entonces P, ¿cuál es la falsa en este caso? ¿Quién me dice? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? Primera, segunda, tercera o cuarta fila. Si estuviéramos haciendo Q, entonces P. La tercera sería verdadera. La tercera sería falsa. Recuerda que es falsa siempre y Sí, cuando ok. primera vez. ¿Listo? Pero, ok, entonces entienden que la primera verdadera y Profe, la ¿puede segunda repetir falsa. la pregunta? ¿Puedo repetir qué? ¿Puede repetir Perdón. la última pregunta, por favor? Ok, que por lo menos si estuviéramos haciendo en esta columna verde Q, entonces P, o sea, al contrario, Q, entonces P. ¿Cuál sería la falsa? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta fila? Profe, ¿no sería la tercera? O sea, no entiendo por qué. Sí, sería la tercera, sí, es que pues estoy repitiendo. Entonces sería la tercera, porque sí, está bien, porque entonces sería B y entonces F, ¿sí? Y para que sea falso debe ser el orden B, entonces F. ¿Listo? Entonces eso, métanselo ahí en la cabecita, grábense lo que el orden es verdadero y falso para que... La última, sí va a ser lo siguiente, pero cuando las dos son verdaderas o las dos son falsas, de resto esa vaina es falsa, ¿sí? Vuelvo y repito, dos verdaderas o dos falsas, eso me da verdadero, de resto todo es falso. Grábenselas o tomen una captura porque vamos a pasar al ejercicio y pues ahí las van a necesitar, ¿listo? Entonces nos vamos con este primer ejercicio, dice, tenemos la primera proposición que hoy es lunes, la segunda, en este caso que es Q, dice está lloviendo. ¿Cómo quedaría el lenguaje? ¿Cómo quedaría el lenguaje simbólico en este momento? Me voy a pasar un momento por acá, déjenme un momento, ya les... Profe, nos Dime, lees de nuevo el enunciado. ¿Nos puedes leer de nuevo el enunciado? Espérame que les voy a compartir de otro, donde voy a trabajar y ya. Para poder aquí explicar. Listo. Entonces, bueno, tenemos entonces aquí el primer ejercicio que dice que la preposición P indica que hoy es lunes y Q indica que está lloviendo. ¿Listo? Entonces por aquí tenemos dos proposiciones, tenemos la primera y tenemos la segunda. ¿Listo? Para que las tengan en cuenta. ¿Qué vamos a decir? Entonces, aquí ya me adelanté un poquito, ¿cierto? ¿Cuántas en este caso proposiciones tengo? Como tengo dos, pues sería 2 elevado a la 2.
Y 2 elevado a la Dos. 2, pues es multiplicar 2 veces el 2, que sería 4. Por eso tengo 1, 2, 3, 4 filas. ¿Listo? Por aquí, denme un momento. Por acá tengo un momento. Entonces, la proposición que vamos a trabajar es menos P y Q. Como vamos a trabajar esto, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es, recuerden, lo primero que se ponen son las proposiciones simples, ¿sí? Tengo P, tengo Q, luego que siguen las negaciones. En este caso la negación sería menos P y luego, entonces como tal, los conectores. ¿Qué conector tenemos aquí? Recuerden que este es el I, entonces lo vamos a poner acá. ¿Entendido por ahora cómo se organiza la tabla o no? ¿O voy muy rápido? ¿Podría volver a explicar, por favor? Ok, vuelvo y repito, para saber cuántas filas voy a tener, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a identificar es cuántas letras tengo. En este caso tengo 2 letras que es P y Q, ¿cierto? Lo que voy a hacer es que voy a poner el 2 elevado a la 2. ¿Por qué? Porque son 2 letras que es P y Q. Como es 2 a la 2, pues sería 2 por 2, que es 4. Por lo tanto, voy a tener 4 filitas. Ahora yo cómo sé cuántas columnas voy a hacer. Lo que voy a indicar es, primero iría a la P, ¿cierto? En el orden alfabético. Primero iría a la P, luego iría a la Q, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Según el orden que nos indicaban las diapositivas, siguen las negaciones. En este caso iría menos P porque acá lo tenemos en el ejercicio. Este es el lenguaje simbólico que nos da el ejercicio. Y por último me indica, ponga las premisas. ¿Qué premisa tengo? Menos P y Q. Entonces esa es la que voy a poner acá de último. Si yo por lo menos tuviera aquí entonces P, ¿cierto? ¿Qué tengo que agregar? Pues tengo que agregar aquí otra columna donde diga menos P y Q, entonces P, ¿cierto? Si tuviera en este caso otra, pero como no la tenemos, solamente vamos a trabajar hasta acá. ¿Listo? Bueno, ¿cómo la vamos a llenar? Como tenemos 4 filas, aquí vamos a empezar a poner 2 verdaderas y 2 falsas, ¿sí? Siempre números pares. Si tuviéramos, como les digo, 8, entonces serían 4 verdaderas, 4 falsas. ¿Listo? Siempre números pares, tengan en cuenta eso. En el caso de la Q, entonces vamos a intercalar una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. ¿Hasta el momento alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? No, señora, No, señora, por mi parte. gracias. Ok. Bueno. ¿Cómo sería la negación de la P? ¿A quién me están pidiendo que niegue? Me están pidiendo que niegue la Que columna de niegue la a P. P. Ajá. Entonces, ¿cuál sería la negación de esta primera? ¿Verdadero? ¿Cuál sería la negación? Falsa. Falsa. La segunda. Falsa. Falsa. Falsa también. La tercera. Verdadera. La tercera sería verdadera. Muy bien. ¿Y la cuarta? Verdadera. Muy bien. Ahora me dice, coja esa negación, coja la Q y ¿cierto? Y cuando, o qué era lo que me decía ahí en las diapositivas, que las dos van a ser verdaderas cuando qué, o que va a ser verdadero cuando qué, a ver. Sería verdadera si las La dos que son les dije. verdaderas. Ajá. Dice que las dos van a ser, si las dos son verdaderas, ese resultado es verdadero, si no, todo va a ser falso. Entonces, en este caso, tengo que coger Profe, lo mismo pasa cuando esta las dos son columnita. falsas, ¿cierto? Espérame, yo borro por acá, chon. Dime, ¿qué decías? Perdón. Que también si las dos son falsas, ¿cierto? Si las dos son falsas, no, en ese caso va falso. O sea, solamente va a ser verdadero si las dos son verdaderas. ¿Sí?
Con este conector. En este caso estamos Con- haciendo una conjunción. Y la Ajá. norma, digámoslo así, las dos verdaderas es verdadero. Verdadero falso es falso, falso verdadero falso y falso falso dime. es falso. Ajá, en este caso, entonces, lo que yo les digo de pronto para que no se enreden, que va a ser saca. De resto, ay. Un momento. Espera. Ya volví. Bueno, entonces, por aquí, ¿dónde estaba? Se me hizo... Espérenme un momento. Ya. Bueno, entonces, vuelvo y repito. Las dos son si las dos son verdaderas, ese resultado es verdadero. El resto, todo es falso. Entonces yo no me voy a poner a mirar qué verdadero o falso hay que me da. No, busquen las dos verdaderas, ponen verdadero y el resto, falso. ¿Listo? Con eso de pronto no se van a enredar tanto. ¿Sí me hago entender o no? No. Sí, señora, todo claro. Ok, por ahí escuché que dijeron no. Entonces vuelvo y repito. Como para que en este caso tengo este conector que sí, ¿cierto? Dice, si usted tiene verdadero y verdadero, eso le va a dar verdadero. ¿Sí? Si usted tiene este conector y las dos son verdaderas, eso va a ser verdadero. De resto, todo va a ser falso. Entonces, en este caso, ¿tengo dos verdaderas? No. En este caso, ¿tengo dos verdaderas? No. En este caso, ¿tengo dos verdaderas? Sí. Y en este caso, ¿tengo dos verdaderas? No. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, solamente va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas. De resto, va a ser falso. ¿Listo? Gracias. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el lenguaje natural? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? El ejercicio de la unidad 1 nos pide que haga una tabla de verdad, ¿cierto? Manualmente. Esta es la tabla de verdad manual. También les pide que la hagan con el simulador, ¿cierto? Para ello, pues hay un video que van a observar, van a revisar para que la puedan trabajar. ¿Por qué no lo hago yo con el simulador? Porque pues el simulador de una vez me bota todo el resultado y no tendría sentido porque la idea es mostrar de dónde sale cada letra, ¿cierto? Dónde sale cada resultado. Y la otra parte que nos indica la unidad como tal es hacer el lenguaje natural, llevar estos como tal, ¿qué? Este lenguaje simbólico al lenguaje natural, utilizando estas dos premisas. ¿Quién me quiere indicar de pronto cómo quedaría? Tenemos que negar la P. ¿Cómo podemos negar que hoy es lunes? Hoy no es lunes y está lloviendo. Muy bien, esa es una manera, ¿cierto? Hoy no es lunes. Como tengo el conector que en este caso, ¿cómo es? ¿Y quién sería Q? Tenemos que unirlo. Está lloviendo. Como les digo, esta es muy sencillita como para empezar, ¿no? ¿De qué otra manera puedo negar esa P? ¿Quién me indica otra manera de negar la P? Hoy es lunes y no está lloviendo. No, porque mira, si tú me dices hoy es lunes y no está lloviendo, es como si me estuvieras negando la Q. Y ahí la Q no está negada. La que está negada es la P. ¿Sí? Profe, ¿se podría hacer mediante otro día? No, no podemos utilizar, o sea, no podemos agregar más palabras a lo que tenemos, ¿sí? Sí, porque ya estaríamos utilizando otra proposición, ¿sí? Si le cambio las palabras, ya sería otra proposición nueva. Y debemos trabajar solamente con esas dos. Bueno, en este caso, de pronto, como es tan sencilla, nos quedamos de pronto cortos de buscar otras palabras, ¿cierto? Nos vamos para la otra.
que es un poquito más extensa y más chévere. ¿Alguna pregunta sobre este primer ejercicio? ¿No? No, señor. Ok, bueno, por acá tenemos, recordarles que la V, ¿cierto? Que es como giradita, es el I, significa conjunción, la otra es hoy, significa disyunción. Tenemos la negación, tenemos el entonces y vamos entonces. Dice, la primera proposición la tenemos, en este caso es P, Q y L. ¿Listo? Ah, espera. En este caso, entonces, la primera sería la P, la segunda sería la Q y la tercera sería la L. Voy a arreglarlas por acá. Entonces, la primera la P, la segunda la Q y la tercera la L. Tenemos tres proposiciones, ¿cierto? La primera dice, Egan Bernal ganó el Giro de Italia para el año 2021. La segunda, Daniel Martínez está fichado en esta temporada por el equipo AG 2R. La tercera, el equipo AG 2R participó en el Giro de Italia. ¿Cuántas letras tengo? Como tengo tres letras, sería 2 a la 3. ¿Cuántas filas voy a tener? Pues voy a tener 2 por 2 por 2, que sería igual a 8. Aquí las tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Yo qué les dije cuando eran 8? Se repetían otra vez. Por ejemplo, si es falso o verdadero, entonces seguimos la secuencia. Ajá, 4 veces, ¿sí? O sea, como ustedes van a partir esa tablita en 2. ¿Cuántas voy a tener? Verdaderas, 4. ¿Cuántas voy a tener falsas? 4, ¿sí? Para que me entiendan. Profe, Primero que todo, entonces, el 2 para elevarlo de sí, acuerdo a la cantidad de sí, preposiciones. esa es la fórmula, siempre va a ser el 2. Y este numerito que va a cambiar es dependiendo de la cantidad de letras que tenga. ¿Listo? Bueno, ¿qué es lo primero que van a hacer? Entonces, a ubicar en orden alfabético las letras, las proposiciones simples. Tenemos P, tenemos Q, tenemos R, luego siguen las premisas. Sí, en este caso tenemos P o R, tenemos P o R, déjenme un momento, entonces por aquí, espérenme un segundo, hago algo por acá. Tun, tun, tun. Listo. Como tal, este es el ejercicio que nos plantean, ¿sí? Y nos dice a partir de este lenguaje simbólico que les voy a dar, usted me va a crear la tabla de verdad y me va a crear el lenguaje natural. Tenemos las proposiciones, tengo el lenguaje simbólico y necesito crear el lenguaje natural y la tabla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear la tabla, ¿cierto? Entonces, tengo la P, tengo la Q, tengo la R. Siguiente que voy a hacer, a poner esta proposición, que la tengo acá, P o R. Siguiente voy a poner este otro pedacito, que es P, sí, solo sí, Q. Y por último voy a ponerla toda para juntarla, ¿cierto? Para unirla con este conector, que en este caso es una O. ¿Listo? Entonces, después de que ustedes ya solucionen esto, simplemente van a coger esas dos columnas y lo van a unir por medio de un O. ¿Listo? Perdón, por medio de un I. Este sí. Este soy, este sí. Listo. Entonces llenemos la tablita por acá. Y lo primero, como tengo 8, serían 4 verdaderas y 4 falsas. ¿Listo? Tengo falsa por acá. La segunda letra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como en este caso tengo tres proposiciones simples, la segunda iría 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Listo?
Y la última, entonces ahí sí va intercalada, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa y verdadera, falsa. ¿Listo? ¿Qué nos dice ahora? Va a tomar la P o R. Entonces me voy a trabajar con esta columna y me voy a trabajar con esta columna. La de la Q no la vamos a mirar por el momento. En el caso de la O, cuando revisemos por acá. Bueno. En el caso de la O, ¿cierto? Acá tenemos la O. ¿Cuándo ella va a ser falsa? ¿Cuándo ella va a ser falsa? Cuando las dos son falsas. De resto, eso es verdadero. Las dos son falsas, es falsa. De resto es verdadero. Entonces me voy acá. Verdadero y verdadero. ¿Qué me va a dar? Falso. Mira, solo va a dar falso cuando las dos son falsas. Entonces, en este caso, las dos son verdaderas, ¿qué me va a dar? Verdadero. Verdadera. Siguiente, esta con esta, Verdadera. ¿va a dar? Verdadero. Por eso yo les decía, es más fácil uno buscar. ¿Dónde tengo dos falsas? ¿Dónde tengo dos falsas? Aquí no, aquí tengo dos falsas, ¿cierto? Esto me va a dar falso. ¿Dónde tengo otras dos falsas? ¿Tengo más falsas? Por aquí y por aquí, ¿cierto? ¿Tengo alguna otra que sean las dos falsas en esas dos columnas? Ya hice esta, ya hice esta. 1, 2, 3, 4. En la En cuarta. la tercera bajando. 1, 2, 3, 4. En la En la cuarta, cuarta, perdón. miren. Pero miren, en la cuarta, no señoras, porque yo estoy trabajando esta con esta. Miren que yo las encerré. Esta con esta, ¿sí? O sea, estoy trabajando con esta columna y con esta columna. Perdón que la rayé un poquito feo. ¿Sí? Estas dos columnas, no me vayan para la otra. Entonces, en este caso, las únicas que yo tengo falsas son estas dos. Falsa, 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 ¿sí? Como las dos son falsas, pues eso me da falso. De resto, todo me va a dar verdadero y no van a tener inconveniente, ¿sí? En el caso de, voy a borrar aquí, en el caso del sí, solo sí, voy a hacerlo con otro color. En el caso del sí, solo sí dice, si usted tiene las dos verdaderas, eso le va a dar verdadero. Si tiene las dos falsas, eso le va a dar verdadero. De resto, todo va a ser falso. ¿Con quién voy a trabajar? Voy a trabajar con la P y voy a trabajar con la Q. Vuelvo y recuerdo, dos verdaderas, verdadero. Dos falsas, verdadero. ¿Sí? Cuando las dos son iguales, me da verdadero. Entonces, ¿dónde tengo dos iguales en estas dos columnas? Por aquí tengo dos iguales. Me va a dar verdadero. Por aquí tengo dos iguales. Me va a dar Entonces serían verdadero. las dos primeras y las dos últimas. Ok, muy bien. Entonces, identifiquen primero esas. ¿Cuáles son las verdaderas? Cuando se me repiten. Ah, aquí se me repite, aquí se me repite. De resto, como no se me repiten, toda esa vaina es falsa. ¿Sí? Es más fácil y es más rápido a que se pongan a mirar verdadero o falso que me da, porque si no se van a enredar. ¿Sí? Y por último, ¿qué les dice? Les dice, como usted ya hizo este pedacito de acá, ¿cierto? Que es este de acá, y usted ya hizo este pedacito de acá, que es este de acá, ahora coja esas dos columnas y ¿con qué conector va a trabajar? ¿Cómo se llama este? ¿I o? Y Esa es la I, muy bien. Entonces, la I, ¿qué me dice? Que solamente va a ser ¿qué? Solamente va a ser verdadero cuando Va a las ser cuando verdadera sí y solo sí. va a ser verdadero cuando las dos son verdaderos. De resto, eso va a ser falso.
Entonces vamos a buscar. Cuando las dos son verdaderos, eso me da verdadero. ¿Dónde más hay verdaderas? Ah, aquí también hay verdaderas. ¿Dónde más hay verdaderas? Tan, tan, tan. Aquí hay verdaderas. ¿Hay más verdaderas? ¿Las dos? No, no veo. No, ¿cierto? Profe, ¿me puede Entonces, el repetir resto. esa última parte, por favor? Ok, vuelvo aquí. Entonces, mira, el I, ¿cierto? El conector I me dice que va a ser verdadero siempre y cuando las dos sean verdaderas. De resto, todo es falso. Entonces, tú miras, este pedacito es este de acá. Este del asterisco es este de acá. ¿Qué conector nos está acompañando? Nos está acompañando un I, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el I? Que si yo tengo dos verdaderas va a ser verdadero, el resto todo es falso. Entonces miramos esta columna con esta. Ay, tengo las dos verdaderas, pues esto es verdadero. ¿Dónde más tengo dos verdaderas? Por aquí. ¿Dónde más tengo dos verdaderas? Por aquí abajo, ¿cierto? ¿Dónde más tengo verdaderas? ¿Tengo más verdaderas? ¿Tengo otras dos que sean verdaderas? No, ¿cierto? Como no tengo más verdaderas, el resto serían falsas. ¿Listo? Y listo, colorín colorado. Hasta aquí llegaría como tal la tabla. No es más lo que se tiene que hacer. Si ustedes llevan el orden de poner primero las letras, luego cada pedacito y finalmente la unión, ¿sí? Con ese conector no van a tener inconvenientes. Si hacen así como les estoy mostrando, que primero busquen cuál es la verdadera y luego llenan eso de falso, ¿sí? Se vayan por la regla que cada una tiene, estas rojitas, no van a tener inconvenientes y no se van a enredar. ¿Qué nos dice ahora el ejercicio para completar la unidad? ¿Cierto? Nos dice lo siguiente. Entonces, vamos a tomar entonces las tres proposiciones y vamos a escribir de la proposición del lenguaje algebraico, ¿cierto? Del lenguaje algebraico al lenguaje natural. ¿Cómo escribiríamos el lenguaje natural? Váyanse por las letras. ¿Quién es la P? Entonces, la P sería Egan Bernal, ¿cierto? Egan Bernal ganó el Giro de Italia para el año 2021. Hasta ahí va la P. ¿Qué conector sigue? O. Entonces, como el conector que sigue es el O, ¿cierto? Entonces voy a escribir O. Ay, espérame. Voy a escribir O, ¿cierto? Por aquí, porque es el conector que sigue. Después, ¿qué proposición sigue? Sigue la R. ¿Quién es la R en nuestro caso? Es esta última. Entonces, Egan Bernal ganó el Giro de Italia para el año 2021 o ajá, el equipo AGR2, AG2R, perdón, o el equipo AG2R participó en el Giro de Italia. Punto. ¿Sí? Porque ahí va como un corchete, ahí va un paréntesis, perdón. ¿Qué conector sigue? ¿Qué conector sigue en ese caso? Vamos aquí. La I. Ajá. Podemos decir y sí, ¿cierto? Para no decir como que y Egan Bernal de una vez, ¿no? Podemos aumentar esta palabrita así, que no nos va a afectar nada. ¿Listo? ¿Quién sigue? Sigue otra vez la P. Y si Egan Bernal, ¿cierto? Vuelven y repiten. Y si Egan Bernal ganó el Giro
de Italia para el año 2021. ¿Qué pasa si él ganó eso, si él ganó ese Giro? ¿Qué conector sigue en este caso? ¿Qué Sí, conector es este? Daniel Martínez está Entonces, esta temporada. y si él ganó, espérame un momento. ¡Ah! Listo. Entonces, vamos acá, ¿no? Entonces, y si Egan Bernal ganó el Giro de Italia para el año 2021, sí y solo sí, ¿cierto? Porque es el conector que siga y no lo podemos cambiar, ya no le podemos agregar nada. Entonces vamos a decir y sí, solo sí. ¿Quién sigue? ¿Quién es la última letra que tenemos? La última letra que tenemos es la Q, Daniel ¿cierto? Martínez. Sí, solo sí, muy bien. Daniel Martínez. ¿Qué pasa con Daniel Martínez? Está fichado. Está fichado en esta temporada por el equipo AG2R. Ajá. En esta temporada. Sobre el equipo. Oh. Por el equipo, perdón, por el equipo AG12. Y listo. Hasta aquí quedaría como tal. Esto que hicimos aquí es el lenguaje natural. ¿Listo? Esto que tenemos aquí es el lenguaje simbólico. ¿Listo? O lenguaje algebraico. Y esta que tenemos aquí, pues es nuestra tabla como tal, la tabla manual que toca hacer. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Sí, profe. Cuéntame. Lo que pasa es que, bueno, yo entendí la posición de los verdaderos, falsos, de acuerdo a la tabla que su merced nos mostró, ¿sí? La de guía, la de Ajá. colores. Entonces, en este Ok. caso, son 3 preposiciones. Yo imaginé que Q iba a ser verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, su merced fue 2 veces verdadero, 2 veces falso, 2 veces verdadero y 2 veces falso. Y utilizó lo que se escribía en QNR. Entonces, en ese caso, si por ejemplo hay 4 preposiciones, ¿cómo sé el orden? O sea, ¿cómo identifico que se puedan repetir 2 veces verdadero? ¿Sí me hago entender? Bueno, sí, por lo menos sería 2 a la 4. ¿Cuánto es 2 a la 4? 2 por 2 por 2 por 2, ¿cierto? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Vas a tener 16 filas. ¿Cuál es la mitad de 16? 8. ¿Sí? 8. Quiere decir que vas a tener 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verdaderas y 8 falsas. ¿Quién es la mitad de 8? 4. Entonces la siguiente letra va a tener 4 verdaderas, 4 falsas. ¿Sí? ¿Cuál es la mitad de 4? 2. Vas a tener 2 verdaderas, 2 falsas. ¿Cuál es la mitad de 2? Pues 1. Entonces la última es la que va a tener verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Sí me hago entender? Entonces, coges 8, Señora, la mitad, 4, la mitad, 2 y la mitad, 1. ¿Sí? Comprendo. Gracias. Esa era mi Ok, duda. vale. Tranquila. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? Bueno, chicos. Vamos a pasar entonces ahora la lista de asistencia, ¿cierto? Vamos a tomar una lista de asistencia. Esto se hace para tener pues una evidencia aquí en el centro de que estamos realizando, bueno, llevando a ustedes el CIPA, ¿cierto? Llevándoles la información necesaria para que comprendan la unidad, para que comprendan los temas, para que tengan un acercamiento con nosotros. Entonces, por favor, la llenan con los datos que les piden ahí. Recuerden que somos 2 tutores, el tutor Ronald y en mi caso, pues Viviana, ¿sí? Porque tenemos aquí hay personas de grupos diferentes. Entonces, identifiquen quién es el tutor, si es él o soy yo, y lo marcan ahí. ¿Listo?
Pues, ¿cierto? Por ahí para que no me oyen el chat. Ok, entonces espérenme un momento, ya se las comparto. Por el chat del Skype. Me confirman si les llegó. Ya. Entonces, por favor, no se nos vayan a ir sin llenar la asistencia, ¿listo? ¿Tienen preguntas, dudas? Los escucho. ¿Les apareció el link de la encuesta en el chat o no? No, no No, aparece, profe. señor. Oh, por Dios, ¿qué pasó? Espérense, tenemos problemas técnicos. Parece ser que tiene el chat desactivado, Miss. Chicos, pues tenemos problemas por aquí, por este medio, para poderles enviar el enlace de asistencia. Lo enviamos por los grupos de Skype que tenemos cada uno, para que por favor entonces se inscriban ahí, pongan la asistencia a los que participaron realmente, ¿vale? Entonces los que están aquí vayan y llenen por favor esa asistencia, ese enlace que les copiamos ahí en los grupos de Skype. ¿Listo? Como recomendación, de pronto si usted no está en el grupo de Skype, ¿cierto? Únase que por ahí, digamos que el contacto
es más rápido y es directo con los tutores, ¿sí? Todos estamos en el grupo de Skype, ya sea en el de la profesora Viviana o en el mío. ¿O quienes no están en el Skype? Buenas tardes, yo no estoy. ¿De qué, Erika? ¿Quién es tu tutor? ¿La profesora Viviana o yo? Buenas tardes, yo tampoco estoy en el grupo de Sky y mi tutora es la profesora Viviana. Ok, listo. Daniel, entonces, tú tienes Skype para que agregues a la profesora Viviana y te compartimos el enlace. ¿O no? O estás por el grupo de WhatsApp de la profesora Viviana. Sí, en el grupo de WhatsApp. Listo, entonces ya te lo comparto por ahí. Sí, vale, por favor, es más fácil por el grupo de WhatsApp. Listo, sí. Vamos por aquí. Denos un segundo. Ya vamos, estamos en proceso. Ahí volví a enviarlo por el chat, a ver si revisan si de pronto a alguien le aparece. No aparece. ¿Qué sea? No aparece. Hágalo como para que me active ahí. Solamente a Cristian.